Como estoy viendo la pantalla con ustedes, vamos entonces a revisar este tema. Esto es muy sencillo, la parte histológica. Empezamos, el sistema urinario, recuerden que está integrado por varios órganos, ¿no? Los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga urinaria, donde se va almacenando la orina, la uretra, por donde se va el canal que va llevando la orina hacia el exterior. Digamos, estos órganos están integrando lo que llamamos sistema urinario. Los dos riñones, vamos entonces a empezar por esta parte, la estructura histológica de riñón, pero lógicamente que tenemos que tener connotaciones macro para podernos, aunque uno ya sabe desde el bachillerato, uno ya ha visto, sabe, digamos, las bases, que son los riñones, para qué sirven, cuál es su función, su localización, eso lo sabemos, pero entonces nosotros nos encargamos de darle las herramientas para cuando se vean en estas 2 semanas de laboratorio que tenemos, son estas 2 semanas y una tercera semana en la cual vamos a aplicar el repaso, ¿no? Entonces, por eso tenemos un tiempo para aprovecharlo al máximo. Como le estaba diciendo, ya hemos, bueno, esto es, digamos, de cultura general, ¿no? Cada riñoncito, como vemos acá, que tiene una forma. Bueno, algunos dicen que frijol, que habichuela, bueno, de todas maneras, esto es para, como en este corte que tengo acá, es un corte sagital, ¿no es cierto? Que pasa por la mitad, entonces tenemos acá una mitad, donde vemos primero la forma. Ese corte frontal, Carmen, ese es frontal. Pues sí, también sí, frontal, pero bueno, entonces, de todas maneras, por donde se vea, está pasando por toda es abriendo o lo podemos poner así, o lo podemos colocar así. De todas maneras, siempre se va a ver la estructura para poder visualizar cómo cada riñón tiene su forma, que les estoy señalando, su tamaño, pues siempre anatómicamente, pues tiene un tamaño de unos 10 a 12 centímetros en el plano longitudinal, o sea, el plano longitudinal, como si tuviera dos polos, uno superior y otro inferior. Unos 5 centímetros a 6 centímetros en el plano transversal y unos 3 centímetros de espesor, 3 a 4 de espesor, de grosor. Esta imagen que tenemos acá es un riñón que vamos a llamarlo multilobular, teniendo en cuenta que los riñones de los vertebrados mayores, bueno, y algunos pequeños son lóbulos. Entonces aquí vamos a ver que este es un lóbulo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tienen 6 lóbulos, puede tener 7, puede tener 8. Como ya vimos las dimensiones, entonces vamos a tener en cuenta que estos lóbulos en los vertebrados, no en todos, vamos a ver su disposición ya de un riñón formado, ya después del nacimiento, después de que ya estas lobulaciones en etapa fetal se hacen visibles porque se trata de ver así cada lóbulo individual en los riñones fetales, o sea, sus arcos de los lóbulos se ven por la parte externa. A medida que todo este tejido renal va llenando entonces va creciendo, las nefronas van creciendo, los tubos conectores van creciendo, el tejido intersticial se va haciendo menos desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que va a quedar ya los lóbulos que estaban externos en los riñones fetales,
Ya, entonces se ve, ya se forma esta superficie lisa que ustedes están viendo acá. Hay algunas anomalías congénitas en las cuales los riñones se mantienen en su forma, digamos, fetal, como riñones fetal, hasta cierto tiempo, un tiempo más prolongado. Entonces, por eso quería decirles, cuando hablamos de lóbulos, en este caso, vamos a tener esta estructuración de un riñón que es multilobular y cada lóbulo está constituido en su parte central, o sea, esto va a ser la médula, está constituido por lo que llamamos pirámides. Esta será una pirámide de este lóbulo. La pirámide tiene, bueno, toda pirámide, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene una base de esa pirámide renal, de este lóbulo. Aquí la vemos como un poquito arqueada, en su base, y un vértice. Este vértice que yo lo veo acá, este vértice viene a ser lo que llamamos papila renal, papilas. Entonces, esta pirámide renal tiene una base y una papila, un vértice. Entonces, en la unión córtico-medular en la base. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo acá, es corteza renal de este lóbulo. Corteza renal de este otro lóbulo es esta corteza renal y esta es la médula, que es la pirámide renal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un lóbulo renal está constituido por una corteza renal, que la estoy señalando acá, externa, y su pirámide. Y si yo quiero definirlo de otra manera muy sencilla, yo diría que un lóbulo renal está formado por una pirámide que va a formar la médula y el tejido cortical que lo rodea. Eso es, digamos, como el arco cortical que lo rodea. Esta corteza que rodea cada lóbulo y con su pirámide correspondiente va a formar un lóbulo renal. Entonces, en la macro, en lo que vemos, cuando ustedes abren, van a observar que la corteza renal siempre se observa de un color rojo vino tinto, por la gran cantidad, por la irrigación tan grande que tiene. Y esta en todo, ustedes lo ven acá, un rojo que además que le han colocado unos colorantes para resaltar. Esta corteza en todo el riñón está salpicada, póngale que de cantidades de puntitos que lo vemos acá muy chiquiticos. Estos puntitos que vamos a ver en este riñón son los corpúsculos renales. Entonces vamos a tener como primer elemento, vamos a observar cada parte de unas estructuras que dan el fundamento estructural, que son lo que llamamos la nefrona, ¿no? Las nefronas. Y vamos a hablar ahorita, digamos, pasito por pasito, para que no ingresemos a detalles cuando todavía estamos hablando, digamos, casi que solo de la parte macro. Pero sí me interesaba ver que ustedes entiendan que los riñones de vertebrados, en el cual estamos nosotros, mamíferos grandes, son multilobulares. Eso es lo que quieren. Y que un lóbulo está formado por una pirámide renal, que aquí la vemos pálida, así se ve en la anatomía, y el tejido cortical que la rodea, que se ve de un color vino tinto, oscuro, y que está salpicado por lo que llamamos corpúsculos renales, que son la primera parte de las nefronas. Bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Lo segundo que yo quiero observar acá es que este riñoncito está rodeado por una cápsula, un tejido. Mire, aquí se ve la cápsula un poquito desprendida. Una cápsula de un tejido conectivo denso y regular, fibroelástico, que es fibroelástico, fibras colágenas gruesas tipo 1, fibras elásticas, obviamente, vasitos sanguíneos. Esta cápsula fibroelástica gruesa fácilmente se desprende cuando se hace la manipulación en la disección, porque no está tan firmemente en contacto o unida
con el resto del riñón. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos nosotros de otros órganos, decimos que la cápsula entonces se prolonga hacia el interior con unos tabiques de tejido conectivo. No, aquí no. Aquí la cápsula está externamente, está rodeada por un mesotelio, una membrana serosa, porque el riñón es retroperitoneal, los riñones son retroperitoneales, están unidos a la pared posterior, ¿cierto? De la cavidad abdominal, y por esa razón es que son retroperitoneales, pegados a la pared posterior, el derecho y el izquierdo. Y por lo tanto, en esa zona donde están ellos, hay bastante tejido adiposo. Entonces, por eso a veces cuando las personas, perdone, son obesas, tienen mucho tejido adiposo, y por eso hay, en algunas situaciones los riñones pueden descender, pueden moverse fácilmente, porque ese tejido adiposo debilita, digamos, esa unión que hay a la pared dorsal. Entonces, esto, digamos, es muy interesante para recordarlo. ¿Qué más hay en la cápsula? En la cápsula, además de pequeños vasos sanguíneos, ramas arteriales, venosas, algunos linfáticos, también hay fibras colágenas, fibroblastos, pues lógicamente que también vamos a tener algunas fibras musculares lisas, o sea que siempre hay como puede haber cierta contracción, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, yo quería hacer digamos, esta presentación basándonos en esta parte estructural, más bien macro, e ir agregando detalles a cada una de ellas. Entonces, cuando ustedes hacen la disección, la cápsula se desprende fácilmente. ¿Por qué razón? El tejido conectivo que forma el estroma renal, el estroma, o sea, ese tejido que sostiene todo el parénquima renal, que son todos los turos uriníferos, todas las nefronas y los conductos colectores. Ese estroma, esa malla tridimensional de soporte físico, bueno, y también con otras funciones importantes que en la teoría irán a quedar muy claras, ese tejido es más bien reticular, fibras reticulares con algunas fibras elásticas, pero no es tan abundante, porque el estroma, por ejemplo, en la corteza, en toda esta corteza renal, es bastante, las fibras reticulares van a estar acompañadas con algunas células, por ejemplo, con algunos fibroblastos, con algunas células del sistema inmune, algunas células que llaman dendríticas, que son del sistema mononuclear fagocítico. Esto más bien en la corteza, el estroma no es, porque hay el parénquima ocupa casi yo diría que en un 70 más por ciento toda la estructura en la corteza. Entonces, esto es importantísimo. Lógicamente que ese estroma pues está pues también en la médula, pero en la médula, como hay menos condensación de túbulos de parénquima, pues es un poco mayor. Si decimos que, por ejemplo, de 1 a 10, 7, digamos, correspondería al estroma medular y pues a la parte tubular. Bueno, eso digamos haciendo como para que ustedes tengan en cuenta por qué el estroma se ve más en la médula que en la corteza. La corteza es más amplia, más densa, más denso el parénquima, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Otra cosa que a mí me gusta que nos quede muy claro es, al llegar acá, esta zona donde convergen, la cápsula llega y converge acá, en esta invaginación, que ustedes ven acá, que se llama, es el ilio del riñón, esa parte, que es cóncava, esta concavidad, que viene a ser el ilio. Por el ilio de los riñones, de cada riñón, ¿qué entra? Pues llega la arteria renal,
una. ¿De dónde viene esa arteria renal? Pues viene obviamente de la aorta, ¿no es cierto? Es una rama directamente de la aorta. Cuando ustedes revisen embriología, es una de las cosas más interesantes que hay, la irrigación renal en la etapa de desarrollo, su ascendencia, cómo ascendiendo, y las razones por las cuales hay algunas anomalías congénitas importantes. Entonces, la aorta llega, o sea, es una rama directa de la, llega y forma la arteria renal. Ingresa por esta concavidad que es el ilio. El ilio, pues vean ustedes, está ocupado también por tejido conectivo, tejido adiposo, está, y se expande en ese ilio todo lo que llamamos entonces todo el seno renal. Entonces el seno renal está ocupado por este tejido adiposo, conectivo, por donde entran los vasos sanguíneos, pues las arterias, por donde salen las venas, por donde salen los linfáticos. Es el ilio como el ilio de otras glándulas, ¿cierto? Que ya hemos revisado. Entonces, por acá entra esta arteria renal. ¿Y qué pasa con la arteria renal? En la parte anatómica, cuando ustedes la ven en su contexto anatómico, de esta arteria renal se ramifica y pasa entonces una rama anterior, una rama posterior. En algunos casos puede haber dos ramas anteriores y una posterior, pero en general, descrita la parte, bueno, hay variaciones anatómicas que las irán a revisar muy bien. Entonces, ahí se ramifica esa arteria renal en pongámosle, una rama anterior y una rama posterior. Esas dos ramas, de ellas surgen entonces también 5 ramificaciones, 5, que se llaman arterias segmentarias. Quiere decir que en cada riñón hay 5 segmentos normalmente. Entonces, esas arterias segmentarias, las que van a cada segmento, que no podemos hacer la visualización anatómica, esas arterias segmentarias, no, por ejemplo, la de este segmento, no se anastomosa, no hay anastomosis con la del siguiente segmento normalmente. Por lo tanto, si hay un colapso, si hay un problema en esta arteria segmentaria, no puede que esta zona del riñón sufra, digamos, bueno, vamos a pensar que hay una isquemia, etcétera, etcétera, pero el resto del riñón, los segmentos, no van a tener, digamos, ningún daño normalmente. Entonces, por eso, esto es muy importante, que no hay comunicaciones de anastomosis entre una arteria segmentaria y otra arteria segmentaria. Esto es muy importante recordarlo para toda la parte clínica y la parte, digamos, en procesos quirúrgicos, etc. Las 5 arterias segmentarias, entonces, de ahí vamos a las arterias lobares. De ahí van a cada arteria, cada ramita va a un lóbulo renal. Esto estamos hablando de macro, pues debemos tenerlo en cuenta. Entonces, cada una va a un lóbulo. Se llaman arterias lobares de cada lóbulo. Esas arterias lobares, entonces podríamos decir que si este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, entonces habrá para cada uno de estos lóbulos una arteria lobal que le va a llevar la irrigación a ese lóbulo. Esas arterias lobales se ramifican y suben, digo yo, suben en el tejido que está uniendo un lóbulo con otro, que se llaman aquí columnas interlobares. Esta, por ejemplo, yo si aquí estoy viendo esta arteria que surge y sube entre un lóbulo y el otro, estaría entonces definiendo acá que esta es una arteria interlobar. Esa arteria interlobar que la veo aquí muy bien y que la puedo ver acá, estoy en la pirámide, estoy en la médula, ¿no es cierto? En la médula del riñón. Esa arteria interlobar, ¿qué pasa? Se prolonga y llega acá, aquí.
y va por todo el límite o la base de la pirámide. En cada uno, entonces, por ejemplo, yo me ubicaría por acá, esta arteria interlobar vendría por acá, este es el arco, ¿no es cierto? Le estaba diciendo, el arco de la base de la pirámide o por donde viene, entonces esta arteria interlobar llega y hace un arco acá y se llama arteria arqueada o arteria arcuata o arteria arciforme. No sé en cuál término se les hace, pero es lo mismo. Ustedes tienen que acordarse de estos términos. Entonces yo diría que, por ejemplo, aquí, por acá, este huequito que hay aquí, ahí está aquí, es un cortecito de esta arteria que sube, la arteria interlobar sube y forma la arteria arqueada, que está acá, en toda la base de la pirámide. Y entonces, ¿qué pasa con esa arteria arqueada? Esa arteria arqueada, entonces, de ellas surgen otras ramitas arteriales pequeñitas que yo las llamo arteriolas, porque realmente histológicamente son arteriolas, aunque los libros así generalizan y le dicen arterias interlobulillares. Las arteriolas interlobulillares salen de estas arterias arqueadas, salen de acá y surgen de ahí, entonces, las arteriolas interlobulillares. Las arteriolas interlobulillares van perpendicularmente hacia dónde se irían, hacia la cápsula. Póngame cuidado. Entonces van así, van perpendiculares. No la vemos acá porque el corte está muy pequeño, pero sí es importante recordarles y quería aprovechar esta imagen tan linda para que ustedes Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy hablando de esta estructura general, casi, bueno, solamente que si vamos a ver las arterias arqueadas, las veo en macro, pero lo que son las arteriolas, pues ya no, porque ya estamos dentro de un aspecto microscópico y estamos en la corteza. Entonces aquí viene una connotación importante. Las arteriolas interlobulillares van a llevarle irrigación a toda la corteza. De esas arteriolas que suben así, como le estoy señalando, surgen a lo largo de la corteza una serie de ramitas, de gajitos mínimos, como un arbolito de Navidad. Está el toallito, que es la arteriola, y de ahí salen unas ramitas al lado y lado todo el tiempo, que se llaman arteriolas aferentes. ¿Por qué se llaman aferentes? Porque cada arteriolita va a llegar a irrigar un glomérulo renal. Va a formar un glomérulo renal, los capilares glomerulares, donde se forma el filtrado glomerular. Entonces, eso es lo importante. Y ahí todos los punticos que vemos acá, que son corpúsculos renales, pues obviamente que contienen los glomérulos. Recuerden que cada riñón tiene aproximadamente unos 1.300.000 nefronas, y que cada nefrona nace o se origina en estructura, en un corpúsculo renal, y que cada corpúsculo renal, que son esferitas, tiene dentro de él están todos los capilares glomerulares de ese corpúsculo particular. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la corteza, así vertical, yéndose hacia la cápsula, surgen esos gajitos para el lado y para el lado, como un arbolito de Navidad, les digo, y llega, entonces, y cada esferita de ese arbolito de Navidad es un corpúsculo renal con sus capilares glomerulares. Eso es lo que forman entonces los glomerulares. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando en esta parte que es tan, es como, hay que tenerla muy bien, y yo estoy explicándola, pienso que queda muy claro. ¿Qué sucede entonces? Esas arteriolas que llegan a cada corpúsculo renal, a cada glomérulo, a formar ese lecho glomerular, ese lecho de capilares que forma cada glomérulo, los llamamos capilares glomerulares. Esos glomérulos, que yo no voy a entrar acá en detalle,
De esos glomérulos, de cada corpúsculo renal, surge por el mismo polo de entrada, sale una arteriola eferente, o sea, llega una aferente y sale una eferente por el mismo polo, que se llama polo vascular de cada corpúsculo renal. Entonces, entra la arteriola, se ramifica dentro del glomérulo en capilares, sale por el mismo polo una arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, miren lo interesante. Se forma dentro del glomérulo, pues se forma el filtrado glomerular, ¿cierto? Todo lo que vamos a hablar de la barrera de la formación del filtrado glomerular, que la vamos a ver muy bien. Ese plasma que llegó se modifica ya y sale ya sale, entonces queda, entonces se formó El que no se filtró, el que no se filtró, el plasma que no se filtró, ahí. entonces El ahí plasma que quedó, no se filtró. salió por la arteriola, la sangre que quedó salió por la arteriola eferente y el plasma quedó ahí formando el filtrado glomerular. Bueno, quedamos ahí hasta ahí. ¿Qué pasó con esa arteriola eferente? La sangre, entonces se ramifica alrededor por todo el tejido de la corteza, por todo el tejido que está y forman lo que llamamos los capilares peritubulares, porque ¿qué quiere decir? Que están alrededor de todos los túbulos renales que están acá en la corteza. Esos capilares peritubulares, que están alrededor, porque acuérdense lo que va pasando alrededor de todo lo largo, a lo largo de toda la nefrona. Entonces se va modificando ese filtrado y entonces ese filtrado va entonces a llevando, digamos, una vía para formar, hasta que terminamos, de ese filtrado se forma después la orina, después de todo el proceso que vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasó? Quedamos con los capilares peritubulares, los que están rodeando todos estos túbulos en la corteza. De ahí, de esos capilares peritubulares, entonces en la corteza surgen, entonces llegan y van reuniéndose acá en la parte más externa, inmediatamente debajo de la cápsula, se forma un sistema entonces de pequeñas vénulas que se llaman vénulas estrelladas o estelares. De esas vénulas ya, entonces surgen unas venas que bajan por toda la corteza paralelas a las arteriolas que suben, bajan las vénulas, las venas interlobulares, como si hay una arteriola interlobular, una vénula interlobular. Y de ahí, de estas venas, van a unas venas que están acá acompañando las arterias arqueadas. Están las venas arqueadas también, como estamos, bueno, como lo vamos a revisar en anatomía y en histología. Entonces, cada arteriola arqueada, cada arteria arqueada, que es una arteria muscular pequeña, entonces está acompañada de la vena arqueada o arciforme o arcuata, como la llaman. Entonces, ¿qué pasa con la irrigación? Esto estamos hablando de la irrigación de la corteza renal. Y de ahí, entonces, la sangre va a esta arteria arqueada. Hasta aquí dejamos la corteza. ¿Qué pasa con la irrigación de la médula? No, espera, porque ahí le metiste otra vez. Espera, Carmen C. Metiste arteria con venas y los chicos están confundidos. No, Entonces hay que... voy a volver a repetir. No, lo que pasa, perdón, yo sí lo entendí. Lo que pasa es que, pues sí, la entrada, sí, la arteria renal, ¿no? No, pero es que... Perdón, déjeme un momentico. Una sola arteria renal es la que entra, ¿no? No son unas arterias renales. Una sola arteria renal entra y se Claro. divide hasta llegar las lobares, las arciformes que van por encima, ¿cierto? Y esas arterias arciformes dan unas ramas terminales que no tienen comunicaciones entre ellas. Es una circulación terminal y es importante, ¿no? Que son las arterias interlobulares que van a formar esa unidad llamada lobulillo, que es más pequeña, ¿no? Porque el riñón se divide en lóbulos y los lóbulos se dividen en lobulillos. Pero a hacer lo contrario, decía la doctora Carmen Cecilia, la arteria eferente, que es la arteria aferente entra, forma el corpúsculo, forma el glomérulo, sucede el filtrado glomerular por los poros de los capilares, sale la arteria eferente
y la arteria eferente, entonces cubre todo el laberinto cortical o la nefrona para hacer la reabsorción y el intercambio de cosas, y esa arteria eferente luego entonces hace el recorrido contrario, ¿entiendes? Entonces se va a volver la Perdón. vena, ¿sí? La vena que Entonces, va a desembocar en la vena arciforme, y la vena arciforme desemboca en la vena lobar, y las venas lobares van a desembocar. pero un momentico, aquí sí quiero hacer una aclaración antes de seguir. Pero esperen un segundito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que de cada corpúsculo renal, de cada glomérulo, surge una arteriola eferente. Llega una aferente, se capilariza, forma los capilares glomerulares de ese corpúsculo renal y surge por el mismo polo una arteriola eferente. Ahí las dos, una entra y otra sale. ¿Qué pasa con esa arteriola eferente? Se forma una red capilar, de ahí surge una red de capilares que va a rodear todos estos túbulos renales de la corteza, sobre todo lo que es la corteza externa, la corteza media, todo lo que vamos, y entonces estos capilares, de ahí surgen todos esos capilares van a llevar su sangre ¿a dónde? Acá, a unas vénulas que están acá inmediatamente debajo de la cápsula, que se llaman venas estrelladas. Estrelladas. Esas venas estrelladas están recibiendo toda la sangre ya que viene acá. De la cápsula. Entonces, inmediatamente debajo de la cápsula. Hay algunas pequeñas ramitas arteriales que llegan hasta la cápsula y lo mismo que las venitas también. Esas se ven así. Aquí las vemos y las tenemos. Hay microfotografías muy bonitas donde se ven ellas todas como unas estrellitas aplanadas debajo de la cápsula. Esa sangre, o sea, tiene lo que es normal. Arteria, lo que es la irrigación. Arteria, capilar, vena, ¿no es cierto? Normal. Entonces, ¿qué pasa? Estas venas estrelladas, de esas se van reuniendo y van llevando a venas interlobulillares. Cada vena interlobulillar desciende perpendicularmente también, así como subió la arteriola, baja la vénula y ya con sangre venosa y obviamente y llega acá. ¿A dónde lleva acá? La sangre a las venas arqueadas que están acompañando a las arterias arqueadas por toda la base de cada pirámide. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esas venas arqueadas? Esas venas, entonces, inmediatamente bajan acá acompañando a la arteria interlobar, acá. Y aquí, entonces, ¿qué pasa? Estas venas ya no van a venas segmentarias, no. Ojo, esto es diferente. Entonces, las arterias, ya no hay venas segmentarias ni hay venas lobares. Las venas de estas venas interlobares, acá, van reuniéndose acá hacia la parte central, hacia el ilio, y va a salir una vena renal. Entonces, tengan cuidado, no hay arterias lobares, arterias segmentarias, pero no hay ni venas lobares ni venas segmentarias, ¿entendió? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, es diferente la irrigación en este punto, la irrigación arterial de la irrigación venosa. Entonces, pues, siempre, perdón, hay una vena anterior y una vena posterior para formar la vena renal. Ellos ven esto muy bien en anatomía, ¿no? Entonces, pero como estamos acá en la parte... Porque acá lo que me parece importante es la terminación, lo que se llama como en el intestino o en el riñón, la arteria interlobulillar que sale de las arciformes, sale hacia arriba y va dando las ramitas aferentes, pero no hay circulación colateral, de tal manera que una lesión... Eso ya lo dijo acá. Un momentico, si quieres voy a terminar. Estuve describiendo la irrigación de la corteza. ¿Qué pasa? Pero espera, Carmen, déjame, no, ya dejo en la médula. Quiero, por favor, precisar unas cosas para que no haya contradicciones. Dame 2 minutos.
Chicos, Es que debemos terminar el concepto completo de la irrigación no, bueno, listo, está bien, termínalo, yo te dejo, pero por favor hay unas cosas de terminología. No quiero chocar con ustedes dos, no, pero hay unas no, cosas de terminología, no, precisamente, no hay unas cosas de terminología que quiero ahorita aclarar a los muchachos. sí. Ellos han sido siguiendo algo que yo les escribí ahí. Termina la parte de la médula y yo te digo, con todo el respeto que tengo, pues me das el minuto, los 2 minuticos para hacer la parte de la médula. Continúa. Perdón. Entonces vamos a ver qué pasó con la médula. Pues miren ustedes, la médula es muy sencilla. Resulta que el 15% de las nefronas de los riñones forman lo que se llama Justamedulares. las nefronas yuxtamedulares, yuxtas, que están cerca ahí cerca a la médula, yuxta, pegadas a la médula. Esas nefronas yuxtamedulares, que son más grandes, inclusive los corpúsculos renales, entonces, de las arteriolas eferentes de cada una de esos corpúsculos renales, de las arteriolas eferentes, nace inmediatamente una red capilar. De ahí, en vez de ser la peritubular que queda en la corteza, de ahí sale una red capilar que va a irrigar directamente la médula. De ahí, de la arteriola eferente de esos nefronas justamedulares. Bajan paralelas, se ramifican, forman una cantidad de ramificaciones a lo largo de la médula. Se llaman así, vasos rectos medulares. Claro, cuando bajan, pues llevan sangre arterial, forman el asa, sube cada uno de esos capilares y llevan sangre venosa. ¿A dónde llevan esa red? Pues va a llevar la sangre a las venas arqueadas que están acá. Entonces las venas arqueadas reciben tanto la irrigación de la corteza como la irrigación de la médula. Esto es muy importante tener en cuenta, los llamamos vasos rectos medulares, que bajan con sangre arterial y suben con sangre venosa y ¿a dónde llevan esa sangre? Fluye hacia estas venas arqueadas. Esto es lo que quería, digamos, hay algunas características particulares microscópicas y submicroscópicas dentro de los vasos que descienden, que se lo llaman también arterias medulares y los que suben, pero son capilares con algunas características de microscopía electrónica un poquitico diferentes. Entonces vamos a tener en cuenta la irrigación de la médula está dada específicamente a partir de estas nefronas justamedulares que surgen de una arteriola eferente de cada corpúsculo renal que va a formar una red de capilares rectos que bajan a lo largo de la médula que van a estar rodeando ¿qué? Las asas de Henle y los tubos colectores para que haya un intercambio, un mecanismo multiplicador de contracorriente que eso hace que ese filtrado que surge y que va modificándose a lo largo de los tubos colectores finalmente forme una orina hipertónica, entre otras cosas. Esto todo es una cosa importantísima y me parecía claro dejarle entonces claro esto y de ahí pues ya saben la arteria arqueada, de ahí ven la vena arqueada, de la vena arqueada la vena interlobulillar, de la vena interlobulillar las venas entonces vienen a reunirse como les estaba diciendo todas hacia la parte del ilio y forman las venas renales. Entonces doctor Jaimito, queda usted No, es una cosita chiquita ahí, solamente que quiero que los chicos sigan lo que tú ya dijiste, que hubo unas cositas ahí que quiero aclarar cuando llegó César, pues de pronto se prestó para que se crearan unas confusiones, porque César quería devolverse a donde ya se había pasado. Entonces, ya la doctora les dijo muy bien lo que era el lóbulo renal, con la pirámide y toda lo que ella les mostró, el arco cortical y lo que viene ahí en los lados, que son tejido cortical, que son las columnas, ¿cierto? Las columnas, esto que está mostrando ella es la corteza. Y eso que por donde va a bajar ahorita, no, ven hacia acá, entre dos pirámides para que le muestre la columna.
ahí no hay tanto tejido cortical, sino hacia más abajito. ¿Qué quieres? Perdón. La columna de más abajito, ve más abajito a la columna, si no yo la muestro acá. Perdón, no, pero dime. Lo que metes de las pirámides. Aquí, Ah, aquí está, aquí está la eso, columna, aquí está la eso, columna, esto sería la eso, columna. ahí están las columnas, sí están las Es columnas. listo. Entonces, eso es la parte de lo que ella le estaba diciendo, ¿cierto? Eso es el lóbulo renal, que es la pirámide con esa corteza renal que está circundante. Entonces, de la arteria, César tiene razón y la doctora tiene razón en unas cosas, pero hay que precisar algo. Las arterias renales, ambos dijeron, y Carmen C. lo hizo muy bien, te felicito, Carmen C. Hubo una parte anatómica muy bien detallada, unas ramas anterior y una rama posterior que yo se lo escribí, por favor, sigan los chicos lo que yo les escribí ahí. Las ramas anteriores y ramas posteriores, ellas dan cada una ramas segmentarias que no voy a entrar en detalle porque cuáles son apicales, esto no. De pronto, después lo haré, pero ahorita no. Ellas son lo que César les dijo y lo que Carmen C también lo dijo. Son terminales. Todo eso va a terminar. Si va al segmento apical, allá se queda. No va a ir a ninguna, ella no va a dar circulación colateral. Eso fue muy bien explicado por los profesores. Aquí es donde yo quiero, por favor, que entremos a precisar, porque esa es la parte que no quiero que entren en conflicto con el profesor Ballesteros. Cuando nosotros hablamos aquí de lóbulos renales, vuelvo la doctora Carmen Cecilia a volver a decir, el lobo se come y entra a la caverna y ella me va a tomar del pelo, porque aquí hablamos no de lóbulos, sino de lobos. Entonces, las arterias se llaman arterias interlobares, que es lo que le tengo anotados ahí, ¿cierto? Después el que se va metiendo por ahí, como la doctora llegó y les mostró. Listo. ¿Qué pasa? Ahí ella dan la curva, ella lo escribió muy bien. Le pueden decir arqueadas, arcuadas, son como se le dice, pero ustedes lo que se dice arqueadas, arciformes, aquí pueden, nosotros no tenemos problema por eso, pero allá con el profesor Ballesteros díganle arcuadas. Y aquí viene lo otro, que es lo que César, espera leo el mensaje que pusieron los chicos. Arterias lobares no hay, eso es lo que quería precisar, pero también lobares no hay, arterias lobares no existen. Hay interlobares, lobares no existen. Gracias. Entonces, arterias lobares no existen, ni venas lobares tampoco. Entonces, se fue gracias por acordarme, pero no quería que fuera tan puntual eso. Entonces, ¿qué ocurre? Las interlobares del lobo, que la doctora Carmen Cecilia toma el pelo con eso, dan las arciformes, las arcuadas, todas las que ustedes quieran. ¿Qué ocurre? Ahí ellas se meten y es una cosa que siempre pasa todos los semestres. Nosotros aquí en histología le decimos a estos vasos, César es una persona enfática que se mantiene en eso, y Carmen Cecilia también, que son arterias interlobulillares. Los textos dicen que son arterias interlobulares. Pero nosotros también en nomenclatura y la nomenclatura internacional, cuando se mira al hacer el parangón entre las dos nomenclaturas, la nomenclatura antigua dice la que son las arterias interlobulillares. Interlobulares son las nuevas, la nueva nomenclatura. Yo se lo escribí ahí. Ellas dan las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes se capilarizan, dan, la órtica ya les va a mostrar, la otra les va a decir que son fenestrados, dan los capilares, bueno, todo esto, chun, chun. Hay una sangre que se filtra, como ella llegó y les dijo. Pero hay una, y eso ella les explicó muy bien, forma la orina. Pero hay otra, que fue donde yo me metí el lambón, hay unas que no forman filtrado glomerular, no forman orina. Ellas siguen y al salir van a salir como arteriolas eferentes, porque ha entrado la arteriola aferente, se filtró, se hizo el glomérulo, hay sangre que no, o hay una sangre que tuvo que haber salido, esa es la arteriola eferente que la doctora Carmen Cecilia lo explicó muy bien. ¿Qué pasa? Ella llegó y les dijo, entonces ella ya lo explicó, viene arriba las arteriolas estrelladas, vienen nuevamente los capilares periturares que está hablando ella de la zona cortical, porque alguien, la niña, ¿de dónde salen los capilares peritubulares? Están ahí, saliendo de la eferente, nena, de la eferente. Entonces, eso que ella estaba diciendo, vienen los capilares peritubulares. Esos capilares estos capilares
y peritubulares. ¿Qué ocurre? Dan vénulas. No. Y ahí sí, como la doctora les explicó, ellas empiezan a devolverse como venas interlobulares, para el caso nuestro aquí en histología, interlobulillares, dan las venas arcuadas y empiezan a devolverse. Dan las venas interlobulares y dan la vena renal, como la doctora les dijo. La doctora les habló de la vena renal. Y ahí está. Eso, lo que ella les explicó muy bien, es para la parte cortical. Arriba, lo que es todo lo que es la corteza, yo haciéndole acá como pudiendo yo pintar. No, pues está bien así. No, lo que tú hiciste, no, está excelente. Y aquí vienen las estrelladas, estarían así saliendo, mamita, lo que tú estabas preguntando. Esas serían las estrelladas. Los otros son las ahorita nosotros miramos eso, que son las peritubulares. Esos son porque hay un tipo de capilares, de corpúsculos, que son los de la parte bien cortical. La doctora de Will les dijo, que fue donde yo otra vez me volví a meter, que es la justa medular, bien hacia abajito, bien llegando a la médula, pero todavía en corteza, porque ella les va a explicar ahorita, corpúsculo no vamos a tener en la zona medular, ¿cierto? Entonces ella les habló y les habló muy bien. Entonces, esas arteriolas eferentes de los justamedulares dan unos vasos rectos que ella lo explicó muy bien, descienden. Y vuelven nuevamente y hay unos vasos rectos en nomenclatura jurásica, les llaman ascendentes, ¿cierto? Ella dijo, hay unos que ascienden. Esos son vénulas que se denominan vénulas rectas. ¿Que drenan a dónde? A la vena arciforme, y ahí sí continúa, como la doctora les estaba diciendo, las interlobulares y listo. Yo creo que me demoré más de los 2 minutos, no quería hacerlo, pero ojalá los chicos entendieron, Hernando. No, ni más faltaba Alessandra. Sí. Ese es un camino que quiero que tengan claro. ¿Entendieron? Alessandra, gracias por el comentario. Hernando entendió, Giselle, Juliana, ¿todos entendieron? Sí. Hijos. Pero, doctora, bueno, y quiero también esto, para completar, digamos, esta parte, lo que quiero que ustedes tengan con mucha claridad es que de ese 15% de las nefronas justamedulares que nacen, que se originan en un corpúsculo renal, esos corpúsculos renales son más grandes y la nefrona pues es más larga. De eso, entonces, de lo que estamos hablando. Entonces, desciende, baja, como estaba diciendo, unos capilares rectos que bajan y forman acá, llegan hasta la papila renal. Y ahí, como forman un asa, o sea, se devuelve y suben nuevamente a llevar la sangre ¿a dónde? Pues la va a llevar la sangre venosa a la vena arqueada, arciforme, arcuata, como ustedes la quieran usar. Lo que quiero decirles es lo siguiente: no es que un solo capilar, a lo largo de la médula, ellos también se van ramificando, ahí forman y van a rodear las estructuras tubulares de la médula, van a rodear las asas de Henle delgadas, que es donde se lleva a cabo el mecanismo multiplicador de contracorriente. Van a rodear los tubos colectores o túbulos colectores que vienen a lo largo de la médula y van entonces ¿a qué? A surgir de que a lo largo estos túbulos colectores van a tener modificaciones en la concentración de la orina, pues por efecto de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces se va concentrando la orina. Entonces, en esos 3 elementos, tubos colectores, asas de Henle y vasos rectos medulares, esos 3 elementos, digamos, son los principales que van a constituir todo lo que es la médula renal, o sea, cada pirámide renal. Y entonces, una vez que llegan acá, al vértice, o sea, la papila renal, ya está, es la orina. A lo largo de los colectores se ha concentrado y llega la orina a unos espacios, como vamos a ver acá. Mire, este espacio que está acá, que son lo estamos viendo acá, ¿sí? Aquí está la papila, entonces vamos a ver qué, los cálices menores, un cáliz como el cáliz que ustedes, un vaso, un cáliz que tiene una pared y que recibe esa orina de cada uno, y los cálices menores se unen
en sacos más grandes, que son los cálices mayores, y la orina va a la pelvis renal, todos estos y salen por el ureter, sale la orina por el ureter. Esto, digamos, sí, de pronto para hacer un pequeño comentario, ¿no? Sabemos que la corteza, la que tiene los corpúsculos, y los corpúsculos es donde entra la arteria aferente y se filtra todo lo malo, todos los productos nitrogenados. Pero eso no es la orina, eso se llama el filtrado glomerular. La orina es ya lo que lo que sale a cáliz menor y que no se puede hacer nada para recuperarlo. Entonces, el filtrado glomerular se llama muchas cosas importantes. Primero, pues estábamos hablando de esos corpúsculos. Entonces, podemos decir que hay tres clases de corpúsculos, que yo expliqué, ¿no? Los justaglomerulares, los corticales y los subcapsulares, ¿no? Los subcapsulares y los corticales son muy diferentes porque no tienen esas asas de Henle tan largas, no van a la médula, ¿sí? Los subcapsulares desembocan en la misma corteza, los rayos medulares, que lo vamos a ver después. Pero es importante saber que cada arteria que sale, o sea, cada arteria eferente, envuelve la nefrona, ¿sí? La nefrona. Arteriola eferente, arteriola. Bueno, a la arteriola deferente que sale, ella no sale ahí a la loca a hacer cosas, no. Ella envuelve el túbulo proximal, el asa de Henle descendente, ascendente y el túbulo distal. O sea, esa arteria deferente. Si está en la corteza, se va a llamar capilar peritubular cuando se divide. Pero si está en la médula, se van a llamar vasos rectos, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora que en la médula no hay corpúsculos, pues a veces es como muy variable, porque estas columnas, cuando uno está viendo, ¿cierto? Las columnas renales penetran a los lados de las pirámides. Entonces, uno puede ver en ciertas partes, puede ver aún corpúsculos en la profundidad de las columnas renales, ¿no? Y uno piensa que, pero es que penetra hacia allá, o sea, lo que hay en la médula es la mayoría de eso. Entonces, hay tres componentes, ¿sí? El corpúsculo, que es donde se filtra, la nefrona, que recoge, que la nefrona mete a la sangre o saca la sangre producto, o intercambia iones, que viene el asa de Henle, todo esto, pero todo es rodeado por la misma arteria eferente que hace esto, ¿cierto? Porque puede hacer secreción hacia la sangre o puede hacer de la sangre hacia acá. Eso lo hace, se va a ver en fisiología. Y el último componente es el túbulo colector, que no pertenece a la nefrona, ¿cierto? Que es donde van a desembocar muchas nefronas y van a formar túbulos mucho más grandes. Entonces, ese es el concepto, en el sentido de que, pues, como no hemos visto la teoría, pues tratar de llevarla. Pero bueno, entonces mañana a las 6 de la mañana, pues ya podemos ver la teoría con más gráficas y con más cosas. Bueno, quería entonces aquí hacer otra connotación que es muy importante que la tengamos en cuenta. En algunos mamíferos, bueno, o vertebrados pequeños, por ejemplo, los ratoncitos, los conejos, bueno, donde los riñones son pequeños en su tamaño, entonces los riñones no son multilobulados, cada riñón está formado solo por un lóbulo. En histología y en todas las histologías, en todos los aspectos de estudios de histología, hemos usado mucho estos riñones que son unilobulares. Un solo lóbulo como este forma un riñón. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir acá, porque ustedes tienen ahí dentro de las muestras que vamos a pasar, tienen riñones pequeños que son unilobulares. Entonces, ¿qué veo acá? Este riñoncito viene una pirámide renal. Esta es la pirámide renal. Siempre le he dicho que se ve más clarita, que no se ve tan... Bueno, aquí está la base de la pirámide. Está todo esto en la médula. Este es el vértice de la pirámide, que es la papila renal que está ahorita, que estamos describiendo, por donde vienen todos los que llamamos médula, la médula, digamos, papilar, así se llama. Y esta papila renal aquí, ¿qué llegan? Los colectores, las asas de Henle, los capilares, vasos rectos, pero los tubos colectores principales, los grandes tubos colectores que han recibido, que vienen como un eje así, que han recibido todos los colectores de muchas nefronas. Entonces, ¿qué pasa?
aquí ya llega, como decía el doctor Blanco, llega la orina, aquí ya formada. Esto es lo que estamos viendo como un cáliz, que en este caso no vamos a decir que menor porque es un cáliz único, ¿no es cierto? Porque es un solo cáliz el que tiene, un cáliz renal. Este espacio, este cáliz, este espacio donde llega la orina, después de que pasa aquí, llega toda la orina de todos los colectores. Entonces, acá, este espacio, este saco, diría yo muy coloquialmente, tiene una pared. Esa pared ya está formada por un epitelio, que le estoy señalando, y lo vamos a ver otras imágenes muy buenas, donde es un epitelio un epitelio de transición, un epitelio diferente. Entonces, eso es lo que estaba mostrando acá, porque van a tener ustedes estas imágenes también. Entonces, y acá, pues estábamos hablando, entonces, ¿qué? Aquí llega la arteria renal, entonces llega de la irrigación a este lóbulo, completo, vamos a tener en cuenta entonces las arterias, entonces como aquí está el límite entre corteza y médula, la base entonces vamos a tener acá los vasos, tanto la arteria como la vena arqueada o arciforme, como ya lo describimos en la anterior. Entonces aquí vamos a ver, vean, hay cortes donde no se ve la cápsula. ¿Por qué? Porque al hacer la disección, la cápsula se separa y entonces, como les contaba al principio, entonces yo no puedo decir aquí cápsula cuando no estoy viendo la cápsula. Veo el sitio donde estaría la cápsula. Como decir que yo estoy viendo que es retroperitoneo porque estoy viendo que haya un mesotelio. Entonces, lo que vemos acá, entonces todo esto viene a ser la corteza de ese riñón completo. Entonces, aquí no se puede hablar de que vasos interlobales ni no, pues sí podemos, pero sí podemos decir que hay vasos arqueados como está este, donde hay un vaso arterial y un vaso venoso, que todo esto que estoy mostrando acá corresponde a una arteria ya, que están acá, juntica, la arteria compañera de la vena arqueada o arciforme o arcuata. De acuerdo con esto no tiene ningún, es porque está así formando un arco, ese es el nombre, es por eso, es lógico. Entonces le podemos dar cualquier denominación de acuerdo, pues como estaba diciendo el doctor Jaime. Si el doctor fulano le gusta tal nombre, pues él la va a nombrar y esto es válido, porque todo tiene un significado, que es arco, el arco que forma exactamente, que forma la base de esta pirámide. Esta pirámide, es que el corte quedó aquí un poco sesgadito y por eso se alcanza a ver como en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Esto es lo que estábamos viendo. Ahora, yo creo que de esto no hay más, pero sí quiero que ustedes te entiendan. Entonces, aquí no se puede hablar en un riñón unilobular, no se puede hablar de arterias segmentarias, no se puede hablar de arterias interlobales, no se puede, no, porque no, es un solo lóbulo. Entonces, ojo con esos términos, ¿sí? Bueno, entonces a eso me refiero. Esta siguiente imagen, que me parece que deberíamos hacer énfasis en esto, sin entrar todavía en los detalles, porque como dice, como estamos aquí con claridad hablando, no se ha visto la teoría, pero estamos haciendo un laboratorio que me parece a mí bastante válido. Hacer también el laboratorio antes de la teoría es muy importante. Esta es la cápsula de un riñón. Se tomó un cortecito en aumento mayor. ¿Esa cápsula qué tiene? Pues está delimitada externamente por este mesotelio. Aquí vemos el epitelio plano, un mesotelio. Me dice que esto es retroperitoneal. Esto lo tenemos que observar bien. El tejido capsular es un tejido, ya dijimos, fibroso, denso, irregular, con fibras colágenas fuertes, con fibras elásticas, con miocitos, o sea, fibras cerebromusculares lisas, que le da cierta capacidad de contracción, con vasos sanguíneos. Yo les contaba que de las arteriolitas interlobulares que suben, hay unas que penetran
y pasan a la cápsula y forman una red capsular, una red, una irrigación capsular, y regresan esas pequeñas venulitas acá. Y aquí vea lo que estamos viendo acá. Vea, esto que estoy mostrándoles acá, inmediatamente debajo de la cápsula son las famosas venas estrelladas que han recibido la sangre que viene de toda la red capilar peritubular de la corteza. Y estos vasitos, estas venitas estrelladas llevan la sangre a esta vena que quedó ahí un poco dilatada, y de ahí baja esta vena interlobulillar, directamente va bajando y va llevando la sangre ¿a dónde? A la vena arqueada, que está ya ubicada en el límite corticomedular. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Qué más me llamó la atención? Esta imagen es una coloración tricrómica. Vean ustedes los colores que resaltan ciertas caracterizaciones. Todo esto que yo veo acá en la corteza, tanto la zona externa de la corteza como la zona media y a veces y la zona más, digamos, más cerca a la yuxtamedular, todo esto que vemos, toda esta cantidad de tubos cortados en diferentes direcciones, todo pertenecientes a un segmento de la nefrona. Todo esto es lo que se llama laberinto cortical. Todo esto se llama, ve aquí yo veo túbulos cortados. Claro, si yo cojo túbulos que están así, tan supremamente elongados y contorneados y largos y cortos, entonces yo formo un verdadero laberinto. En el corte se ven, todos estos tubos forman lo que se llama laberinto cortical. Entonces, y observo también esta estructura redonda, ¿cierto? Aquí están en mayor aumento, que son los corpúsculos renales. Ya hablamos, nos adelantamos en la irrigación, es que la irrigación es fundamental para entender toda la estructura histológica del riñón. Entonces, y este es otro corpúsculo renal, y aquí hay otro, digamos, hay tres que podemos verlos, y todo, entonces, cuando recordamos cómo es la estructura de una nefrona, vamos a colocarlo, que tiene, digamos, se origina por una expansión de un tubito que en la parte del desarrollo embrionario primero surgió como una vesícula, se alargó, formó un tubito, esos tubitos en uno de los extremos se dilataron, en un extremo se dilató y formó esta estructura redonda que se llena, se va llenando. ¿De qué? De capilares sanguíneos, que está ocupando ese espacio redondo, que inclusive tiene doble pared, es como una copa con doble pared. La pared externa de esa copa va a ser este epitelio que estoy señalando con la punta, que va a ser la hoja parietal de esa cápsula que se llama cápsula de Bowman, es un nombre particular. Entonces, y la capa interna de esa copa, esa copa de doble pared, es lo que vamos a llamar epitelio visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, esa copa que tiene entonces, ¿cómo se formó? Pues era un tubito alargadito. En el extremo se ensanchó y como que algo como que lo fueron empujando los capilares sanguíneos, y quedó dentro de la copa, quedaron todos los capilares que van a formar exactamente ese glomérulo, los capilares glomerulares. Entonces la copita quedó así. Entonces, como se formó el filtrado dentro, entonces ese filtrado sale al espacio que hay entre el epitelio visceral y el epitelio parietal. Pero resulta que hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Como dijimos, y como dijo el doctor Jaime, que me pareció muy bien, entonces se formó el filtrado, se filtró el plasma, porque pasa a través del endotelio y de la membrana de filtración. Entonces, ese plasma pasa a formar el filtrado glomerular que está acá, en este espacio que se llama espacio urinario o espacio de filtración. Y sale entonces, ¿qué pasa?
por un lado, por un extremo llega la sangre, por una arteria arteriola aferente, y por el otro polo sale el filtrado. Aquí lo veo, ve, aquí por este polo sale el filtrado por el segundo segmento de la nefrona, que es el túbulo llamado túbulo proximal. Ese túbulo proximal, ahí va, va, es muy larguito, es bastante largo, el segmento más largo de la nefrona. El túbulo proximal, que es el más largo, se escribe en 3 partes, S1, S2 y S3. Ese túbulo proximal lo vemos aquí en muchísimos cortes, porque es el más largo y está, como dice, la primera parte es muy contorneada, se forma una cantidad de, muy contorneada alrededor del mismo corpúsculo en toda esa zona, y entonces de ahí ese túbulo proximal contorneado inicial se va, porque ahí se va haciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan largo? Pues obviamente la función es importantísima. El filtrado, acuérdense que a lo largo de todo el contexto tubular renal, a lo largo se va ¿qué? Reabsorbiendo agua de más o menos casi, bueno, entre 70 y 80% del agua del filtrado vuelve otra vez a la sangre. ¿A dónde llega? Pues a los capilares peritubulares, obviamente que tiene que volver el agua, iones, aminoácidos, glucosa, cuando todo está normal. Entonces, todos estos túbulos, por eso son también este túbulo proximal contorneado, que se ve aquí muy bonito, y vamos a hacer la descripción clara de toda esta parte. La segunda parte de la nefrona es el túbulo proximal, que como vemos acá, gran parte del laberinto cortical está representado por cortes del túbulo proximal. Después, ¿qué pasa con el túbulo proximal? Hombre, el túbulo proximal se dirige hacia la médula. Entonces se vuelve y baja hacia la médula, y entonces termina en una parte recta. La parte recta del túbulo proximal que alcanza la zona más externa o la zona externa de la médula. Entonces ahí, ¿qué sucede? Ya ahí se ha ido modificando el filtrado, como lo van a ver muy bien mañana y en la parte de fisiología. Entonces ya no es contorneado, sino recto, baja a la médula, parte externa de la médula. Y entonces, ¿qué pasa? Ese túbulo proximal, en ese tercer segmento recto, entonces llega e inmediatamente va a continuarse ya con un túbulo muy delgadito, de un diámetro, pues digamos, si el proximal tiene unos 40 micras de diámetro, va a continuarse con un tubito muy delgadito que baja a la médula directamente, que forma el asa de Henle, delgada. Entonces, ¿qué pasa? Baja directo, el asa de Henle delgada, llega hasta la papila, hasta la punta de ese lóbulo, y llega a la papila, el asa de Henle, asa, y se devuelve y sube, también rectica, hasta a un segmento, a una zona de la médula. En todo ese trayecto, ella va paralela con los tubos colectores, y con los vasos rectos, ¿no es cierto? Entonces, el epitelio de esa asa de Henle delgada ya no es como que lo vemos cúbico, sino ya es plano, muy delgadito, y el diámetro, como les cuento, es alrededor de unos 15 micras de diámetro, y van a entender por qué es tan importante el asa de Henle. En las nefronas de segmento largo, en las nefronas yuxtamedulares, el asa de Henle es muy larga. En las nefronas yuxtamedulares, no en las corticales. No, las corticales tienen una asa de Henle corta y está en la médula, perdón, está en la corteza, se restringe solo a la corteza. Estamos hablando de las nefronas de segmento largo, las nefronas yuxtamedulares. Exacto, Entonces, eso es bueno que lo aclares ahí, porque es que estabas hablando de las dos cosas. Inicialmente la doctora, y disculpa que me haya metido así porque afortunadamente lo corregiste y estaban los niños preguntando eso. Hay dos tipos de nefronas. Unas que son las que están ahí debajo, lo que la doctora les mostró. Y disculpa que haya sido tan grosero, Carmen C., pero sí me parece que es una parte, mire, todo esto es la cápsula
lo que yo les estoy escribiendo ahí a ustedes, que tiene dos láminas, pero esa es la cápsula, ¿cierto? Esto que yo les voy a subrayar aquí, muchachos, es lo que la doctora les está diciendo, que es el corpúsculo. Entonces, ella está escribiendo lo que yo les escribí ahí en el chat, que hace parte de la nefrona. La nefrona son esas estructuras que ella le está nombrando. Entonces, la niña que estaba preguntando, que ahorita no la tengo claro el nombre, pero creo que es una sola niña la que está, eso que estamos ahí, esa estructura, ese glomérulo, se va a pegar lo que ella dijo, tuvo contorneado proximal, todo lo que está, el asa de Henle, pero esa asa de Henle no va hasta abajito a lo que ella les mostró. ¿Se acuerdan del triángulo que tenía un vértice que ella llegó y dijo que era la papila? ¿Sí se acuerdan, chinos? Porque ella llegó y dijo, hay una base, que llegó y dijo que esa base era la corteza. Y de esa base quedaba toda la puntica, toda la parte de abajo, todo el vértice, es lo que Devuelvas al ella, anterior para que vean. no, pues no, porque también no la estoy saboteando. Entonces, la papila está aquí. No, no, Hernando, tiene que estar muchísimo más abajo. Es No, no, muchísimo más Sí, abajo. Es profe, que pero está. era para ilustrar, para ilustrar. Ah, no, bueno, pero listo. Entonces, gracias, Hernando. mira ahorita. Entonces, esto aquí, esto acá que Hernando acaba de pintar, esa es la papila. Que esa papila, gracias, Hernando, por el apoyo, la doctora Legul les dijo que tenía una relación porque ella está drenando a lo que es el cáliz menor. No, yo no veo ahí ninguna papila. No, Ay, es que déjeme, está mal, aquí déjeme, no. está pintando, estoy pintando. Ah, No me está saboteé, pintando. no me saboteé. Cali, yo mamándome gallo. Cáliz menor. Antes estoy tratando de que los chicos entiendan porque obviamente cáliz menor. Entonces la papila está aquí, esto que yo le punté, la voy a hacer más, un poquitico más rojito, ese puntico que está ahí, que es lo que César está burlándose. Entonces, esa es la papila. Esto que está aquí, lo que Hernando dibujó, esto que está aquí dibujado por Hernando, esto, es como, voy a borrar, disculpen, pero voy a borrar para que entiendan ustedes, es esta zona que Hernando llegó y pintó allá, es como decir, es esto que está aquí, ¿cierto? Bueno, listo, ya no fuimos para eso, Bueno, arreglado. ¿sabe qué? Perdón. Entonces, espera, déjame terminar la idea, dame 30 segundos. No, no, Entonces, no. ellos descienden lo que la doctora les decía, los que son muy superficiales como esos, vienen con su asa de Henle y vienen hasta la unión entre corteza y médula. Bajan poquito, pero los que son justamedulares, que están al pie de la médula, acuérdense, venimos, corteza, médula. Los que están aquí muy arriba, nena, me está siguiendo, los que están aquí arriba, Debajo de la vienen, cápsula. los que están debajito de la cápsula vienen cerquitica, aquí, abajito, de la unión que ella, doctora, le decía córtico-medular. Pero los que están aquí, pegaditos casi a la médula, los justamedulares que ella está diciendo, su asa de Henle sí viene y baja y baja y baja hasta llegar casi a la papila. Era lo que ella les estaba diciendo. Sí, y la Entonces, arteria diferente los persigue y por eso llaman vasos rectos, porque persigue esas asas largas, ¿cierto? sí, yo tengo una figura de eso, pero dejemos que Carmen sepa porque No, también le es que estamos está saboteando. ahí redondeando ideas Porque todavía. yo entré en ese, pero ¿sabe por qué yo entré en ese puntico que vamos a escribirlo con muy buenas imágenes detalladas? Entré porque ellos no saben qué es una nefrona, entonces uno les habla que la Tienes nefrona, toda la razón, excelente, por eso me parece espectacular. yo estaba era apenas dándoles a ellos como un argumento que ellos entiendan qué es una nefrona y por qué, si estamos hablando, yo les estaba contando a todos que por qué acá en la corteza, acá en todo este laberinto cortical, está acompañado por todos estos punticos que son los corpúsculos renales y todo el resto de todos estos tubos que se ven acá cortados en diferentes cortes transversales, que la mayoría son cortes de ese tubo que sale, ese tubo que sale del corpúsculo renal, que es la parte contorneada del túbulo proximal. Y le estaba contando que ese parte contorneada que ocupa gran parte de la corteza, se vuelve recto y baja a la médula y entonces después se continúa a lo largo de la médula como asa de Henle delgada que llega hasta aquí, casi hasta la papila y sube forma el asa, por eso se llama asa, y sube exactamente esa parte delgada del asa de Henle
y llega hasta por acá, casi a la parte externa, casi de la médula, y de ahí se encuentra un cambio en ese epitelio plano de esa asa de Henle, porque va a continuarse ya con la parte recta del túbulo distal. Entonces ya empieza, cambia el epitelio, se hace de ese túbulo, amplía la luz, cambia el epitelio de plano, pasa a cúbico con ciertas caracterizaciones que vamos a revisar, y ya se forma la parte recta del túbulo distal, o sea que hay un túbulo proximal y un túbulo distal. La parte recta del túbulo distal sube, traspasa, vamos a ver lo siguiente, pasa entonces obviamente a la corteza, y vamos a tener presente que entonces, ¿qué pasa con ese túbulo distal? Llega y se acerca y llega hasta el corpúsculo renal de esa misma nefrona y lo toca ahí al corpúsculo renal y se hace contorneado también, se empieza, y ahí en ese punto donde toca el túbulo distal, esa misma corpúsculo renal, de ese punto hay una modificación del epitelio ese cúbico que traía y forma lo que es lo que llama mácula densa. Y vamos a ver lo importante porque eso es para que tengamos en cuenta. Entonces, de ahí en adelante, el túbulo distal es ya la última parte de la nefrona y está acá en la corteza, la parte contorneada. Y ese túbulo distal se conecta, ahí sí ya hablamos de conexión, no de continuidad, porque lo que estamos hablando de la nefrona, todo se originó en un tubito, en un conductico que era cortiquitico y que se fue alargando y se fue alargando y se fue alargando, y está todo lo que estamos hablando de en el origen embriológico. Y ahí sí se conecta con los tubos, con el correspondiente tubo colector pequeño que está en la corteza y que va a ocupar los rayos medulares. Y entonces de ahí en adelante, esa conexión, ese túbulo colector de conexión, arqueado se llama también, este pequeño túbulo colector va a irse uniendo con los túbulos colectores de otra, y van a bajar directo un túbulo colector a lo largo de los rayos medulares en la corteza y a lo largo de toda la médula. Entonces, sí, Carmen Cecilia, era una inquietud. para terminar este puntico, ya te digo. Lo que No, es que, digamos, la médula. el embriológico me está diciendo Déjala terminar. que la nefrona es de un origen embriológico diferente, que se conecta al tubo colector, que es de un otro origen embriológico. Ya hay una conexión, ya hay anomalías congénitas relacionadas con la falta de conexión. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por eso yo estaba mostrándoles esta imagen, donde estaba mostrando solamente la corteza externa, pero tenía que contarles qué es la nefrona, cuáles son las partes de la nefrona, dónde se conectan con los túbulos colectores, y cada cosa la vamos viendo entonces detalladamente ahora en la siguiente. Entonces, doctor César, si quieres. Sí, o sea, digamos, algo tan sencillo, ¿cierto? Digamos, todos los órganos tienden a hacer la repetición de la repetidera. Ejemplo, por lo menos el hígado es la repetición de la repetidera del lobulillo hepático, ¿sí? Eso se repite por todo, pero forma un órgano gigantesco. En el riñón sucede lo mismo. O sea, si yo quiero simplificar lo que es una unidad filtradora, un riñón sencillo, digo, sencillamente la sangre que va contaminada con productos nitrogenados, que es lo que hay que eliminar más y hacer el balance y todo lo que hace el riñón. Pero lo más importante es sacar esos productos nitrogenados como el ácido úrico, la creatinina, el nitrógeno ureico, la amoníaco. Eso hay que sacarlo porque si no se saca de la sangre, eso produce sueño y produce el síndrome urémico y la persona fallece o tiene que hacerle diálisis o cualquier cosa, ¿no? Que las enfermedades renales. Pero, digamos, ¿cómo hago yo para llegar a esa primera parte? Son tres componentes, ¿no? Lo que hago llegar es yo, por medio de las arterias, llegar a ser tan pequeñitos, las arterias que forman una red capilar que se llama el glomérulo, que tiene capilares porosos, y esos capilares entonces dejan salir el filtrado glomerular, que es en fisiología es todo un cuento largo, pero tiene unas propiedades y la membrana basal deja salir el filtrado glomerular, y ese filtrado glomerular lo recoge la nefrona. En ese filtrado glomerular
van muchas cosas importantes como glucosa, aminoácidos, cosas que son La pequeñitas. nefrona no, el tubo contorneado proximal. Es que tenemos enredados a los chinos. No, Pilas que perdón. Lo que recoge el segundo componente, el primer componente es el componente que estamos hablando, el componente que logra filtrar, que tiene poros y que produce el que es el filtrado glomerular. glomérulo, que es el Vamos a glomérulo. pasarlo Y ese enseguida. es el glomérulo. Entonces, perdón. Es que los Entonces, chicos ¿quién me están recoge eso? escribiendo por interno porque los tenemos confundidos. Por favor, tomen un orden. Por eso, le estoy tomando el orden. Estoy diciendo que el riñón tiene tres cosas importantes para uno verlas, ¿cierto? La unidad que filtra, que se llama el glomérulo. Bueno, ya filtró. ¿Qué hacemos con ese filtrado? La segunda unidad que lo va a recoger, que se llama la nefrona. La nefrona tiene tres partes. El túbulo proximal, que está próximo al corpúsculo, por llama proximal. El túbulo intermedio, que es el verdadero nombre que le da la nomenclatura ahora, y el túbulo distal, ¿sí? Qué bonito. Proximal, intermedio y distal. Pero el intermedio es lo que llaman el asa de Henle delgada. ¿Está bien? Entonces, esa nefrona se encarga de modificar el filtrado, o sea, de recoger todo lo que es importante, el azúcar, el aminoácido, las hormonas, todo lo que se filtró y que no se puede perder en la orina. Eso lo hace la nefrona. ¿Dónde lo hace más? En la primera parte, el túbulo proximal. En la segunda parte hace otras funciones. Y en la tercera parte, que es el túbulo distal de la nefrona, ¿sí? De ese tubo, entonces ahí se va a balancear el pH, los hidrógenos, todo esto. Pero yo podría decir mejor lo siguiente, ¿cierto? El corpúsculo está formado por el glomérulo, que es lo que hay adentro, ¿sí? Estamos señalando ahí. Y la cápsula de Bowman que lo rodea. ¿Qué hace la cápsula de Bowman? Pertenece a la nefrona, claro, es la primera parte, porque está diciendo que era el túbulo. La cápsula de Bowman recoge el filtrado y el filtrado se va por el túbulo proximal que le hace modificaciones, por el asa de Henle y por el túbulo distal. En todas partes hay modificaciones en los componentes que hace el riñón. ¿Qué se hace? ¿Se absorbe o se secretan cosas? Se hace un balance. Entonces la nefrona me vuelve a cuadrar todo. Finalmente, la nefrona desemboca al túbulo colector, que ya es el tercer componente. Se lo van a ver en embriología. Ese tercer componente llamado el túbulo colector recibe muchas nefronas. Como decía la doctora, no es una continuidad, como sí lo es el túbulo Toda la nefrona. proximal, el túbulo intermedio y el túbulo distal, o el túbulo proximal, el asa de Henle delgada y el túbulo distal. Eso sí es una continuidad porque entonces, esas tres cosas me forman a mí la unidad de filtración. Lo que se filtra, lo que lo modifica, que es la nefrona. Ahora, ¿por qué la arteria deferente envuelve a la misma nefrona, ¿sí? De ese corpúsculo? Porque esa arteria eferente es la que va a recibir nuevamente los productos que se están perdiendo, como la glucosa, las hormonas y todo, y van a volver a la sangre. Y yo lo que necesito perder es lo que no sirve, que es la orina. Ahora, el túbulo colector no solamente interviene de una manera pasiva, conduciendo, no, el túbulo colector también tiene acuaporinas y tiene receptores para la ADH, entonces, Eso ya lo estábamos contando, sí. pues, el túbulo colector no es así que sea como, y cuando uno ve la embriología de riñón, que usted la van a ver, ve que el sistema calicial y de los túbulos colectores está en un lado y que conecta con las nefronas, ¿cierto? Las nefronas van conectando y los túbulos colectores, por eso a medida que bajamos, son más grandes, porque le van cayendo más túbulos distales de diferentes nefronas. Bueno, eso es lo que yo quería nombrar en términos generales. La arteria deferente siempre envuelve a la nefrona que le corresponde al corpúsculo. ¿Sí? Esa parte sí no la entiendo. La arteria eferente. La arteriola deferente, que sale del corpúsculo. ¿Sí? La La arteriola arteriola. se capilariza alrededor de los túbulos No, de su propia nefrona, del túbulo proximal de la nefrona. peritubular. Forma la red arterial, sale de la arteriola eferente, que es cortica, es de un diámetro más bien pequeño. Es como si la arteriola deferente se fuera paralela al túbulo proximal y le dijera... Déjala hablar, César, que ella está aclarando lo que tú dijiste imprecisamente. Déjala terminar. Bueno, okay. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Entre la arteriola aferente, que trae la sangre a una presión N, entra la sangre con una presión a los capilares del glomérulo, a esos capilarcitos, y entonces, ¿qué pasa? Se formó el filtrado y siguió la sangre
con una presión que va a llevarse la sangre a la arteriola eferente, que es más pequeñita, que inclusive tiene un diámetro un poco menor y que la presión hace que entonces salga esa sangre por esa arteriola eferente con otra presión. ¿Y qué pasó? De ahí, esa arteriolita eferente, se forma una red de capilares que va a rodear todos estos túbulos proximales y todos los túbulos distales, todo lo que está. Entonces, por esa razón, esos capilares peritubulares son tan importantes, son como tú estás diciendo, son los que van a recibir agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, todo para que vuelvan ¿a dónde? A la sangre, ¿cierto? Y también van a recibir, los túbulos proximales van a recibir también residuos de metabólicos de algunas sustancias. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar. Estamos hablando de estos capilares peritubulares. Estamos hablando de las nefronas de la corteza, excepto no de las nefronas justamedulares que están ahí. Las justamedulares, estos capilares que no van a formar una red capilar peritubular, sino que bajan directamente a la médula, traen la sangre oxigenada a lo largo de la médula, van hasta la papila, y se devuelven con sangre desoxigenada, o sea, con sangre venosa, y esos son los que llamamos todos estos, tanto los que descienden como lo que asciende, es lo que llamamos la red, obviamente, capilar medular, o sea, vasos medulares. Y van ¿a dónde? Van ya con sangre venosa, pues van a la vena correspondiente, a la vena arqueada. Eso es lo que quería, pues. Carmen, los chicos están preguntando. Yo creo que demos un espacio para abrirlos, porque hay una pregunta de Hernando de varias nefronas de lo que estamos diciendo, y yo creo que todos estamos hablando. Hoy todos queremos hablar. Estamos, exacto. Venga, chinos. Preguntémonos, porque cuando Hernando, tú preguntas de varias nefronas, ¿a qué te refieres? Ah, no, profe, esa era para la misma cosa que había colocado usted en el chat, que había dicho que no, que el túbulo colector era a una sola nefrona. Pero No, él recibe de varios, él va recibiendo sí, varias esa era la nefronas. pregunta. ¿Qué otra cosa quieren preguntarle a los doctores? Por favor. Sí, profe. Perdón, a ver, dale, Hernando, pregunta. Sí, doctor. Profe, si podrías colocar la imagen, la primera imagen de la diapositiva. Doctora Carmen Cecilia, que si puedes devolver a la primera. Sí, profe, o sea, tú hablabas, se voy a dibujar una nefrona desde la corteza, ¿no? Aquí está el corpúsculo, ¿no? Y ella se va así, ¿no? Con el túbulo contorneado proximal, baja hasta la asa de Henle, sube y llega hasta acá arriba, ¿no? Aquí ya sale con el colector. ¿Sí es así? Y acá pues... esas son las nefronas de la corteza externa. Ajá. Perfecto, que inclusive no tiene el segmento intermedio que llama, o sea, el asa delgada es muy corta o no existe. Esas son las nefronas de la corteza externa, tal como tú lo tienes. Las nefronas justamedulares, las que nacen acá, en la unión, digamos, con la médula, esas nefronas, ¿qué pasa? De los arteriolas eferentes surgen los vasos rectos, los capilares rectos que bajan directamente y vuelven y suben, aquí como tú lo dibujaste, así, eso es lo que pasa. Entonces hay dos tipos, obviamente, las nefronas externas de la corteza externa y las nefronas justamedulares, las de la corteza. Es que inclusive eso se está viendo muy bien por microscopía electrónica, está perfectamente, inclusive el epitelio está muy bien estudiado en cada segmento. Estas nefronas de la corteza que surgen, como tú lo estás dibujando acá, en un corpúsculo, en un glomérulo que baja el túbulo, la parte contorneada, la parte recta, pero no esto en la parte descendente. Sí. No hay, o hay muy corta. Sí, ahí no hay eso no hay eso descendente y ascendente, sino la asa de Henle chiquitica y conecta directamente al distal, que está muy pequeño. Son diferentes. Lo que pasa es que la nefrona que estamos acostumbrados nosotros a conocer y a estudiar es la justamedular, y donde se estudian todos esos mecanismos. Pero las de arriba son muy diferentes. Sí tienen todo, tiene proximal,
distal, pero son pequeñitos y inclusivamente desembocan ahí en la misma corteza, en los rayos medulares que los van a nombrar después. Los rayos medulares, que es a lo que quería A yo los también. tubos colectores, Hernando. O sea, lo que tú tratas, lo que te están diciendo y tu pregunta es, las nefronas que la doctora está diciendo, ¿qué son nefronas? Primero que todo, dígame en qué son nefronas porque estamos hablando nosotros y ustedes creo que no tienen claro qué es una nefrona. A ver, equipo, dígame en qué es una nefrona. ¿De qué está Profe, compuesto? como concepto de primaria es la unidad funcional y estructural de ignición. Listo, Hernando. ¿Y por qué está compuesta? ¿Cuál es el primer componente de la nefrona? Y todo, Sebastián, ayude. Pues yo tenía entendido que el primer componente pues, era el corpúsculo renal, donde formaba la No. cápsula de Bowman. Pero sería este qué, el túbulo proximal. No, la No, cápsula de está Bowman bien. sola. Lo que pasa es que el doctor Blanco Legui dijo eso, pero no importa. Ya No, después él corrigió. pero yo Entonces les es quiero el, aclarar. Yo el les dije, corpúsculo, yo les el dije, corpúsculo. Habla perdón, tú, Carmen, C, porque todos hoy queremos hablar todo y estamos desordenando eso terrible. te estoy contestando. Yo les aclaré que una nefrona tiene las siguientes partes: un corpúsculo, un tubo proximal, una asa de Henle o parte intermedia, tubo intermedio y uno distal. Esa es la nefrona. Eso fue lo que lo ubicamos en el siguiente. Y Entonces, el listo, tubo sigue, colector sigue. es otra parte. A eso me refiero. Entonces, Sí, lo que estoy explicando es cómo son las nefronas de la corteza, tanto la parte más externa como la parte media de la es que corteza. para allá voy yo y es lo que los chicos, ¿Cuál tú has es hablado bastante, todos hemos hablado, yo quiero que los chicos hablen, la ahora sí porque todos podemos Es hablar que acá. ellos No, plantean déjenme su preguntarle duda a y los así chicos, nosotros sabemos. déjenme preguntarle a los chinos, déjenme que los chinos respondan. Entonces, ya tenemos la nefrona, la construyeron, ¿cierto? ¿Estamos bien? Listo. Lo que la doctora les acabó de explicar. Tenemos dos tipos de nefronas. ¿Cuáles son las dos clases de neuronas? Que, aunque hay tres, yo les voy a decir las subcapsulares. ¿Cuáles son los otros dos tipos de corpúsculos que hay o de nefronas? Los corpúsculos están ubicados unos cercano a hondo y otros en dónde. Digan los dos tipos de corpúsculos que van a originar nefronas. Unos que son los Los corticales, gracias cortical y Samuel, los yuxtamedulares. justamedulares. Listo, vamos muy bien. Hasta ahí vamos, excelente, que es lo que la doctora les explicó. Uno es el que ya dibujaron ustedes en la parte superior, que son los corticales, los que están bien arribita, los corticales, ¿cierto? Ellos, ¿cómo es el asa de Henle de ellos? ¿Es larga o es corta? Corta. Corta. Y ella se devuelve como usted mismo lo pintó, Hernando, y vamos a terminar, ¿dónde terminan los tubos contorneados proximales de esa nefrona que tú dibujaste? ¿Terminan en dónde? Profe, ahí iba la pregunta. Ahí, déjalo, Termina, César, déjeme terminar los chinos, déjeme hacer el ejercicio, sí, No, es por que favor. dijiste mal, dijiste los proximales. Los distales, los distales, también estoy igual que, Por bueno, es que eso. estoy atortolado. Gracias. Los o sea, distales, profe, ahí ¿a yo dónde tenía una terminan? pregunta. O sea, los proximales de toda la corteza tienen que bajar hasta la unión con la médula, No, ¿no? ¿O es ahí mismo que forma no, el asa no, de Henle? no, espere, no, César, él está No, hablando de ellos no bajan, proximales. ellos ahí mismo, ahí Se quedan todos. ahí y dan Sí. el asa de L, y el asa de L es la que baja, hijo. No, lo que esa tú no baja, pintas. Jaime. Las que bajan son las de las Por justamedulares. eso, pero baja hasta la No, médula, son hasta la parte. son cortiticas, Por eso, son bueno, listo. corticas y desembocan de una vez ahí. Digamos que son Van a la zona, listo, César, a la zona externa, pero de pronto si lo leen, a la zona externa de la médula. ¿Sí ve que hoy estamos hablando todos? A la zona Sí, externa de la médula. Cuando ellos no bajan hasta la papila, como la eso. doctora dijo, ellos van hasta la zona externa de la médula. Entonces, Así como luego está dibujado, ellos, profe. no, tranquilo, va siguiendo ahí. Yo había Ellos que van a suben la zona de la médula. a la zona externa de la médula. Ellos suben y ahí dan el tubo contorneado distal. Hasta ahí vamos bien todos. Sebastián Camilo, Hernando, todos están ahí llevando la guía de todo, ¿no? Gisette, Alessandra, Wilson David, ¿sí están siguiendo eso ahí? Profe, sería como la dibujé. Ahí está. Sí, como la está dibujando, exacto. Sí, señor, como usted la dibujó. Y ellos ahí salen a los tubos colectores. Entonces, van a haber muchas nefronas que van a drenar a un tubo colector.
Listo, esas son las que yo les dije que tuvieran pendientes que están arriba en la corteza. Ahora vamos a hablar de las yusta medulares, las de más abajito. Esas, ¿qué ocurre? Ellas dan su corpúsculo, que da su tubo contorneado proximal, que da su asa Enle. Su asa Enle va ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde desciende? La doctora les dijo que también las dibujó Papila muy usted, bien. Hernando, ahí. ¿Hasta dónde desciende? Samuel contesta que Hasta, hasta como la dijo la papila. papila. Hasta la papila. Samuel contesta que hasta la papila. Madre. ¿Y ellas qué pasa? Ellas vuelven a subir, ¿cierto? Y allá nuevamente igual vuelve a ver su tubo contorneado distal y vuelve al colector. Listo. Y ese colector ha venido recibiendo. ¿Y ese colector a dónde drena? ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? Tiene que llegar a un punto ya donde él tiene que salir. Ahí lo que ella le está O mostrando, sea, ese pedacito ahí, no lo saben, pero es el vértice de ese triángulo, como yo un les digo, cáliz. los libros dicen pirámide, ese triángulo que la doctora les explicó, ese vértice, Lo que pasa es que es la papila. la Dejémoslo papila es así ya. redondeada Entonces, por los quedamos todos puntos. claros ahí, ¿cierto? Listo. Eso es uno, ya tenemos cuadrado. Dos, hay unas funciones que el doctor Blanco se las dijo, que yo les digo que lo primero que hace el corpúsculo renal con el glomérulo que él tiene, que es la red de capilares, que son capilares fenestrados, esto, ¿qué ocurre? Ellos hacen un filtrado. Entonces, el primero chimbo es una filtración. La segunda función es lo que los doctores les han dicho todo el tiempo. Tenemos en mi mano, esta que les estoy mostrando, es la orina. Mira, aquí se va la agüita amarilla. Pero ahí el doctor Blanco lo ha dicho, hay otro sistema, que es el sistema de vasos sanguíneos que está paralelo, ¿cierto? Y ellos van a intercambiar fluidos. Entonces, la segunda función es de la filtración es la reabsorción. Es que se devuelve de la orina para la sangre los fluidos. Reabsorción, se reabsorbe. Jaime, no Y le diga tanto de la orina. Dígale el del, filtrado del glomerular. filtrado, del filtrado. Pero es para que ellos me entiendan, sí, listo, del filtrado. Y el tercero es la secreción. ¿Entienden esas tres cosas que el doctor Blanco le dijo? Ya, ¿de dónde es que dejamos de hablar de filtrado a hablar de orina? Ya empezamos a hablar ya cuando están en los colectores. No, cuando sale a Cali menor es orina. Porque es que Por los eso. colectores se modifican por la hormona antidiurética todavía. O sea, cuando tú ya no puedes hacer nada por eso que salió, eso es orina. Ya, ¿no? Entonces, Bueno, listo, los cálices, pero listo, no voy a entrar en controversia y ahí le preguntan a Oscar, pero ya el doctor Blanco dijo eso, punto. Nosotros no, no, tenemos no. esto, digamos, la capacidad por ejemplo, de saber que la orina se forma cuando termina ya en el tubo colector la acción de la hormona antidiurética, cambia también la concentración. Acuérdense siempre, la médula es hipertónica, la corteza es isotónica. En la médula, entonces, además de que está actuando la hormona antidiurética, acuérdense que eso estimula esas receptores que hay en el epitelio de los tubos colectores, que son las que tienen ahí las acoporinas 2, 3 y 4. Esto no vamos a entrar en detalle ahorita, pero sí quiero que quede muy claro. ¿Por Jaime, qué pero está muy bueno. la médula es hipertónica? Porque la médula entonces hace que ese intersticio, ese tejido intersticial de la médula, como hay un mecanismo multiplicador de contracorriente, o sea, el Carmen asa C, no han visto nada de eso. Yo le digo, si tú les hablas, no saben ni qué es una nefrona. entonces, Jaime, sigue con todo lo que el sucede en ejemplo la paralelo de la arteria que me pareció interesante. No, pues yo lo digo porque ellos no saben ni qué es una nefrona y ya le vamos a Eso, hablar. Bueno, que listo, en un lado sigamos. está la arteria y en el otro el tubo, ¿no? entendamos por qué estamos hablando de, es que nos hemos ido Bueno, adelante. listo, entonces continúa tú, Carmen C, porque, Nosotros estamos empezando discúlpame, a qué pena explicar. contigo haberte interrumpido. No, está bien, todos estamos bien. Esto, lo que yo quería es esto, de una forma muy sencilla y muy general, hablarles qué era una nefrona, que es donde se forma el filtrado glomerular, donde hay cambios importantísimos a lo largo de la nefrona, como estaba explicando
el doctor César, y que la nefrona tiene un origen embriológico especial, como yo les hablé, de unos pequeños túbulos uriníferos, se forma se forma el corpúsculo, los tubos proximales, el asa de Henle, el tubo distal, y se conecta con la segunda parte de la estructura tubular renal, que no es la nefrona, que son los tubos colectores, que empiezan en la corteza como pequeños túbulos de conexión y que se van bajando a lo largo de los rayos medulares. Los rayos medulares están en la corteza, los vamos a ver, y en los rayos medulares también están acompañados no solamente por tubos colectores, porque acuérdense, fíjense ustedes, un arbolito. El arbolito, entonces, en la parte del centro está el tronco del árbol. Y a ese tronco del árbol que está en ese rayo, le van llegando colectores de todas las nefronas que están a su alrededor. Y entonces empieza en un rayo medular y baja a la médula ese tubo colector que va recibiendo colectores pequeños como un árbol, y llega hasta ¿dónde? Hasta la papila renal, ya un tubo colector que inclusive tiene una luz grande. En la parte papilar tiene un epitelio ya alto, cilíndrico, simple, para llevar la orina. ¿A dónde? La lleva pues entonces acá. Una pregunta, Carmen Cecilia, para que hay colectores que se embocan en otros colectores y se van formando colectores más grandes, como las ramas de un árbol. Todos los colectores que se generan a lo largo de toda la corteza, en los rayos medulares. ¿Qué son estos colectores? Son pequeños tubitos que van recibiendo ese filtrado que viene de todas las nefronas que están en de la corteza, ¿cierto? Y claro, y que vienen a la médula y van entonces a lo largo de la médula, se van conectando también y van llevando a unos colectores grandes que llamaban de Bellini, el señor Bellini, y que llegan acá a la zona cribosa. Por eso acá en la punta, en el vértice de cada pirámide, vemos entonces que en el vértice es una criba es un colador donde llega toda la orina. Ahí sí estamos hablando de orina, porque ya no hay, como dice, ya no hay quien lo modifique. La orina y llega acá, a este espacio, este pequeño saquito, ¿cierto? Que es un cáliz menor en este caso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, desde aquí, la orina que llegó, porque a lo largo también de la médula están los colectores, entonces, total de que están influenciados por esta hormona antidiurética, y van teniendo, acuérdense también que como la médula es hipertónica, por eso es que quería decir, está intermedio la urea, está intermedio otras connotaciones, por eso la orina se sigue modificando, ese filtrado se sigue modificando a lo largo de la médula en los tubos colectores, hasta que ya sale acá, ya la orina completamente formada, sale a estos pequeños saquitos o sáculos que son los cálices renales. Eso es lo que quería entonces que nos quedara claro. Espero esto acerca como el riñón casi no tiene estroma, ¿no? Me parece muy... El estroma renal, yo les contaba al principio, el estroma renal está formado muy reticular. por fibras reticulares, tiene todo el estroma. En la corteza el estroma es muy poco, pongámosle que sea, si estamos, vamos a tener una connotación, por ejemplo, de 1 a 10, 3 partes correspondería el estroma en la corteza y 7 vamos a tenerlo en la médula. ¿Qué tiene en la corteza? Ese estroma fino, esa fibra reticular. Vea, inclusive ahí hay unas células que se llaman intersticiales, y hay unas células de los fibroblastos, y hay unas células que se llaman, que también se les da el nombre de dendríticas, que son del sistema mononuclear fagocítico. Y vamos a tener en cuenta una cosa importantísima, digamos que les quiero contar, de ese estroma, de esas células que hay ahí del estroma, han estado haciendo estudios para recuperar el tejido renal. O sea, es como si fuesen células madres. Entonces eso lo están haciendo en pequeños animalitos para poder entonces, como que de un estroma, de un órgano, y entonces hacen la recesión
digamos, por medio, no sé, de todo lo que es el parénquima, y dejan solo el estroma vivo. De esas células estromales han hecho experimentos donde han ido recuperando, oiga, son células madre porque han ido recuperando también el parénquima. Eso es muy importante y eso va a ser, digamos, como el futuro, porque ustedes saben la cantidad de problemas que hay ahorita renales, que ha ido creciendo y eso es una, digamos, diálisis. situación muy delicada. Entonces, por eso, el estroma es muy pequeño, pero en la médula hay más estroma, porque hay menos conglomerado tubular, menos parénquima. Sí. Entonces, la medulopina que produce el estroma también es muy importante para el control de la presión. En la médula, ¿sí? En la médula está la medulipina 1, que ella tiene digamos, es oleosa, y esa medulipina 1 va, digamos, es como una prehormona, ¿no? Va al hígado, y en el hígado se convierte en medulipina 2, que es vasodilatadora. Entonces hay que tener en cuenta eso, ya que tú lo estás tocando el punto, me parece que es interesante. Esto en la médula, las células se llaman intersticiales, y están en la médula, son así como, ellas están formando como una escalerita, ahí, a lo largo de la médula, como una escalerita, van así, y así las han identificado, y en microscopía electrónica de barrido se hacen muy evidentes. Eso, digamos, ahora, ¿qué más hay en la médula, además de esas células intersticiales medulares, que son las de la medulipina? Están pues los mismos fibroblastos y están algunos estomacrófagos que hay que tener presente. Entonces, la médula tiene más estroma porque hay menos parénquima, ¿no? Menos, aquí está toda, fíjense, toda la mayor parte de la nefrona está condensada en la corteza. Yo creo que hoy podemos dejar hasta acá, si les parece. No, Carmen, se determina al menos de explicarles lo que es hasta antes de llegar de la presentación, lo de los rayos medulares, porque se les habló a los chicos de rayos medulares y ni siquiera supieron qué es eso. O sea, no me parece que fueron cosas. Es que nos vamos adelantando. Bueno, esta es una imagen preciosa. Es una coloración que tenemos y que se ha tomado la foto en un corte de una de las coloraciones que tenemos. Aquí no quedó casi nada de cápsula, pero este sería, pues, para no entrar como más detalles ahorita. Tenemos, entonces, estamos solo hasta acá, mire, aquí estamos, vea, vamos a pasar, solo hasta acá, de aquí para arriba es corteza. Tenemos, todos estos son corpúsculos renales, todos, qué lindos se ven. Todos estos corpúsculos renales que ya hemos hablado, todo esto vimos que era el laberinto cortical, ¿no es cierto? Estamos en corteza, la mayor parte de esos cortes son de túbulos proximales, tanto contorneados, sobre todo contorneados, porque la parte recta baja a la médula. ¿Por dónde baja la médula? Pues baja también aquí por los rayos medulares, por eso podemos ver en los rayos medulares también podemos ver partes rectas de contorneados, de proximales y distales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Corpúsculos renales. Mira estos rayos medulares, qué lindos. Aquí hay 1, 2, 3, todos los rayos medulares que se proyectan, digamos, directamente con los colectores. ¿Qué quiero decir acá? Miren, esta nefrona, bueno, el corpúsculo renal, entonces llega, bueno, el corpúsculo, no, pero estoy diciendo con su corpúsculo. Entonces, ya cuando dio toda esa nefrona y volvió y bajó y subió y llegó acá y formó la mácula densa del túbulo distal contorneado, llega y entonces llega acá y se conecta con un corto túbulo colector pequeñito. Y llega acá y este túbulo colector pequeñito se continúa, eso es continuación, con el túbulo colector que baja por acá y va recibiendo este colector que abría acá, que estamos en pequeño momento, va recibiendo todos estos colectores pequeños de toda, como un arbolito, como un arbolito. Entonces, los colectores que van acá, que van conectados acá, a los distales. Qué lindo se ve acá. Entonces, por esa razón. Entonces, cuando nosotros hablamos del lobulillo, ojo, un lobulillo renal, hablamos del lóbulo, está formado por todas las nefronas que están alrededor de un rayo medular en la corteza. Esto pues obviamente que viene hacia la médula. Eso es un lobulillo.
O podemos decir ¿Qué drena? que, Rayo medular. entonces, o podemos hablar también así, que es un lobulillo renal, está formado por todas las nefronas, ¿ya? Que llevan sus túbulos a un tubo colector principal. Entonces, este tubo colector va recibiendo y recibiendo y recibiendo todos los tubos colectores que llamamos de conexión y va a lo largo de la médula y sigue recibiendo y recibiendo y por eso hasta que llegamos con los túbulos papilares. Entonces, este es un rayo medular y este es otro rayo medular y este es otro y este es otro. Entonces, todo este laberinto de túbulos que están acá y los correspondientes corpúsculos me están señalando que yo aquí, vea, pero ¿cómo? Pero ustedes dirán, hay un lobulillo, pero ¿qué separa un lobulillo de otro? Pues aquí viene una arteriola que sube, ¿de dónde? Pues obviamente de las arterias, Artiformes. arciforme o arqueada, te sube esta arteriola y sube por acá, si la pudiera mover completa, subiría hacia acá, hasta acá. Pero a lo largo de esa arteriola nacen arteriolas aferentes para todos. Mire, por ejemplo, Las interlobulillares son las que dan las aferentes. Las interlobulillares dan las aferentes. Esta interlobulillar sube, 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 sube y llega a las arteriolas, que vamos a tener unas imágenes muy bonitas y tenemos unas fotos muy bonitas de ese tema correspondiente. Pero entre otras cosas, el doctor Jaime la llama interlobulares, ¿no? Y hay como confusión, ¿no? Porque Yo ya las dejé como interlobulillares porque eso fue lo que le dije yo a los muchachos y yo les escribí ahí en el chat. Son interlobulillares. Con el concepto de lobulillo, ¿no? De riñón. Aquí hay otra, por ejemplo, otra arteriola interlobular que quedó mira, entonces toda esta área, toda esta zona, aquí si yo pudiera, toda esta zona sería un lobulillo. En el centro está el rayo medular correspondiente. Aquí hay otro lobulillo. Pero, Carmen Cecilia, ¿no podrían ser varios rayos medulares, digamos? Cada rayo medular forma el centro de un lobulillo. O sea, un rayo medular está formado por un conducto colector, por porciones proximales y distales de estas nefronas subcapsulares que tienen un túbulo proximal muy cortico o un asa de gel de 2 milímetros apenas. Pero van a drenar a los colectores, que Pero serían vamos a pensar así. Un rayo medular es el centro de un lobulillo. Por eso decimos, un lobulillo renal está estructurado por todas las nefronas que drenan a los colectores de un rayo medular, a los colectores, porque no es solamente un solo colector. Porque eso es lo que te decía, son varios colectores. Es que hay una cosa importante, es que una cosa es lo que cuando estamos hablando, entonces, cuando estamos hablando de qué, de lobulillos, es muy diferente a hablar de túbulos uriníferos, que los túbulos uriníferos sí son la unidad funcional renal. El túbulo urinífero está representado por una nefrona y su conducto colector. Esa es la unidad funcional. Si hablamos de las nefronas en sí, son las unidades estructurales de todo el contexto, digamos, renal. Entonces, lógicamente, que todo está conllevado a una función, ¿no es cierto? Pero el término es cómo una nefrona, una sola, va a tener su drenaje de conexión hacia un tubo colector. Eso es un tubo, es una unidad funcional. Entonces, yo creo que si quieres dejamos acá, en esta bella imagen de los rayos medulares, pero tenemos bastantes elementos, muchas fotos bien lindas. Estas son tomadas acá y son muy bonitas para que las miremos. Entonces, por eso, mira, aquí tenemos muchos rayos medulares, vean. Vean, aquí hay una arteriola,
interlobulillar. Vamos, pero dejemos, yo creo que está suficiente. Tenemos ya el tiempo. Una pregunta, una duda. No, ya les escribí ahí lo que son los rayos medulares. Que Hernando, ¿usted iba a preguntar? Sí, profe, ¿me escuchan? Es que Sí, yo lo tengo como mal escucho. internet. Claro, claro. Que los rayos medulares en corteza están compuestos por varias túbulos conectores, ¿no? Pero en médula también No hay rayos hacen parte de la medulares. tasa de Hendel. No, es que en la médula no hay rayos medulares. En No hay la rayos medulares, médula es la corteza. existen es túbulos colectores medulares, pero ya no se llaman rayos ni nada de eso, ¿sí? Solo en corteza. Ellos se llaman rayos medulares. Claro. No, chicos, los dejo con mucho cariño. Nos vemos mañana en el próximo laboratorio. Mire, Chao. chicos, una cosa. Chao, Carmencé. Yo les escribí ahí lo que es el lobulillo para que lo entiendan, ¿oyeron? Para que lo guarden, para que lo tengan ustedes ahí, ¿oyó? Lo que es el lobulillo es metido, es logrado por dos arterias interlobulillares. Listo. Bueno, hasta luego. Dios les bendiga. Chao, chicos. Mañana, por favor, Hasta mañana digan mañana. a sus compañeros que no vayan.